Tostonario. Hombre de mediana edad, lo que sea que esto llegue a significar, que busca compartir su visión de la actualidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del momento en el que atiendan a este episodio del canal Memorias de un Tostonario. Yo soy Héctor Ascanio y he creado este canal con la intención de compartirles mi visión, mi perspectiva de la actualidad. En enero del año 2009, en México, surgió lo que después se conocería como la pandemia de la influenza AH1N1 y que estuvo prácticamente en todo el globo terráqueo. La incertidumbre por esta enfermedad era mucha, ya que se contaba con muy poca información y además estuvo casi durante año y medio en todo el planeta. Considero que a pesar de un inicio muy incierto, casi desastroso diría yo, después se manejó de una forma excelente. Se compartió con todo el mundo toda la información que se iba recabando. Aprendimos mucho, sufrimos más, fuimos discriminados en gran parte de América Latina precisamente por ser el país de origen de la enfermedad. Recuerdo muy bien que en aquel entonces laboraba yo en una empresa de telecomunicaciones en la Ciudad de México. Fuimos de las pocas empresas que no detuvimos actividad y que teníamos presencia en oficina. Viajar en el metro en aquella época era casi un deporte extremo. Primero todo mundo con el cubrebocas, luego teníamos miedo de tocar cualquier superficie, todo mundo estaba alejado de todo mundo. Afortunadamente, en un buen lapso de tiempo, el transporte público de la Ciudad de México estaba muy vacío, había espacio precisamente para que tuviéramos lo que ahora se llama sana distancia. En aquel entonces solamente decíamos mantenernos lejos de los demás, etcétera, etcétera. Pero en aquella época, lo que nos quedó, al menos como yo lo veo, es que nos mostramos muy solidarios, muy disciplinados y además bien informados. Estoy convencido de que el gobierno nos entregó toda la información pertinente que en la mayoría de los habitantes de las distintas ciudades de la República Mexicana seguimos al pie de la letra de las instrucciones que nos dieron oportunamente las autoridades y, al menos en mi caso particular, me quedé con algunos hábitos desde aquella época, siempre cargando un gel desinfectante, también tener una pequeña dotación de cubrebocas por cualquier cosa que se llegara a ocupar y el constante lavado de las manos. Esas son de las cosas que a mí en lo personal me quedaron como hábitos. Podrán imaginar, en México sentimos un gran alivio cuando a finales del año 2009 empezó la vacunación masiva. Si mal no me acuerdo, se vacunaba en centros de salud, en escuelas, en centros laborales, bueno, hasta en centros comerciales y en plazas. En general, la vacunación fue muy eficiente y muy rápida. En la actual pandemia que está por cumplir 2 años de haber llegado al continente americano, la situación es muy diferente. Primero, en nuestro continente tenemos una cierta ventaja, dado que como el origen de la pandemia fue en Asia, después pasó a Europa, luego a África y luego al continente americano, nosotros podíamos tener información con muchos días de anticipación de cómo se estaba comportando en otras partes del mundo y cómo se iba recorriendo hacia nuestro continente. Bueno, en México podríamos haber tenido esa ventaja. Primero partamos de algo. ¿Cómo se manejó la pandemia en México antes del desarrollo de las vacunas? Por desgracia, en México nuestras autoridades trataron de minimizar los efectos de la pandemia. En su principio, nos comentaron que no era tan grave como la influenza AH1N1.
nos dijeron que no era necesario utilizar el cubrebocas y que no nos preocupáramos, que podíamos abrazarnos, que podíamos convivir con la demás gente, que fuéramos a comprar a los comercios locales, porque lo más importante era no detener la economía. Bueno, de forma inexplicable, en pleno enero de 2022, todavía hay gente que duda de la utilización del cubrebocas o que por estar ya vacunados consideran que ya están fuera de peligro. Pero bueno, ese es otro tema que tocaré un poco más adelante. Por desgracia, las autoridades responsables de atender la pandemia en un principio trataron de convencernos de que realizar pruebas para determinar si uno tenía la enfermedad no era necesario, que tan solo se necesitaba atender a un modelo estadístico cuyo nombre ni siquiera tengo la intención de mencionar. También, muchas veces fueron diagnosticadas neumonías atípicas o también se decía que no era coronavirus, no era una enfermedad provocada por coronavirus, sino que era influenza, de forma tal que en un principio todos los números empezaron a ser maquillados. Bueno, ¿qué les puedo decir? También se estableció como posible duración de la influenza un mes, máximo mes y medio. Que íbamos a estar encerrados una cuarentena, es decir, 40 días. Muchos estuvimos prácticamente año y medio sin poder salir. Pero bueno, esa es otra historia. Sí quiero ser muy claro en algo. Me parece que nadie en el planeta tenía una visión clara de hasta dónde se podría llegar. Pero una cosa es decir abiertamente, es algo muy nuevo, estamos esperando información de organismos internacionales como la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Hospital Johns Hopkins, etcétera. Digo, finalmente nadie tenía una bolita de cristal, pero en el afán de dar una falsa seguridad, de tener todo controlado, la verdad, mentir de esa manera, fue por decirlo menos irresponsable. Se nos dijo que lo primordial era no frenar la economía, pero al mismo tiempo se mandaron a cerrar prácticamente todas las industrias. Solamente las que se les decía primordiales eran las únicas que podían estar trabajando. Esto es salud, seguridad nacional, alimentos, construcción y no recuerdo cuáles otras. Pero todas las demás se les invitó a los empresarios a no correr gente, a no reducir salarios y no obligar a sus empleados a que fueran a laborar. Luego entonces, mucha gente estuvo en sus casas recibiendo sus sueldos, a otras sí se les corrió y muchísimas empresas, especialmente las micro y las pequeñas empresas, cerraron definitivamente porque no podían soportar el tener los gastos fijos y ningún ingreso. Claro, tampoco hubo apoyos de parte del gobierno federal. Lo único que fue determinado como apoyo fue abrir líneas de crédito, pero de las líneas de crédito que siempre han existido, con las tasas que siempre ha habido. Bueno, salvo alguna que otra excepción donde se dieron tasas por parte de Nafinsa, apoyos con tasas preferenciales. Pero esa es otra historia. Aquí no voy a hablar de política. ¿Y qué pasó después cuando por fin empezaron a llegar vacunas a México? Primero también se nos aseguró que teníamos vacunas para toda la población, que no había ningún problema, pero recordemos algo, solamente el gobierno federal podía adquirir vacunas. Los gobiernos estatales, ni los municipios, ni las empresas privadas podían hacerlo. En un caso de emergencia podría ser justificable, pero también en este caso, o al menos como yo lo percibo,
permitió que el gobierno federal pudiera manejar de una manera discrecional la aplicación de las mismas. ¿Por qué digo que discrecional? Porque primero se atendió, se vacunó a la primera línea, estoy de acuerdo, a la gente profesional de la salud, pero solo del sector público. La gente que trabajaba en el sector privado se les dijo en sector salud de instituciones privadas, se les dijo, espérense a que les toque su turno. Después le tocó a los adultos mayores. Si eres un médico adulto mayor, entonces ya te tocaba con toda la población adulto mayor. Después, inexplicablemente, a los maestros de un estado de la República. Y después se empezó ya con población en general con determinados rangos de edades. Aquí también fue una verdadera catástrofe, una mala planeación, permítame corregirme, una inexistente planeación. A la gente que sea profesional de sistemas entenderán que cuando tú vas a levantar un servidor, tienes que dimensionarlo, tienes que saber cuántas solicitudes vas a tener, qué ancho de banda tienes que manejar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que la gente de sistemas entiende perfectamente bien. A la gente que no es de sistemas es muy sencillo. Es como si hiciéramos un presupuesto. ¿Cuánto es lo que voy a comprar? ¿Cuánto dinero tengo que juntar? ¿Qué es lo que quiero aplicar? Sencillo. Pues bien, después del personal del sector salud que trabajaba para instituciones públicas, se abrió la convocatoria para toda la población mayor de 65 años en toda la República. Gente que generalmente no está acostumbrada a manejar equipo de cómputo. Y sin embargo, la única manera de registrarse era mediante una computadora, una tableta o un teléfono celular en un portal que a los pocos minutos de haberse levantado, se cayó y se volvió a caer y se volvió a caer. Es decir, fue sobrepasada la capacidad del servidor. Esto es lógico, porque había millones de personas tratando de registrarse ellos mismos o registrar a su papá o a su abuelito que no podía hacerlo él mismo o ella misma. Pero no lo dimensionaron bien y de verdad fue un verdadero martirio los primeros días para poderse registrar. Bajo el pretexto de que no se podían registrar, entonces la aplicación de las vacunas se fue postergando poco a poco. No sé si haya sido coincidencia, honestamente, pero así es como se presentaron las cosas. En fin, se siguió el mismo esquema. Dependiendo de la edad que uno tuviera, se podía estar registrando casi siempre por décadas, de los de 65 años en adelante, de 50 a 64, de 40 a 49, etcétera, etcétera. Así es como nos fuimos registrando para recibir una vacuna, pero después vino la parte interesante. Se compraron vacunas de distintas marcas. Nosotros jamás tuvimos la libertad de elegir la marca de vacuna que nos tocaba, porque una vez que uno se registraba, a nosotros nos indicaban, tú tienes estas características de edad, sexo, apellido, ubicación geográfica donde vives, te toca vacunarte en tal lugar. Y ya cuando llegabas te decían, mira, a ti te toca vacuna CanSino, a ti te toca AstraZeneca, a ti te toca la vacuna X. Es decir, no podíamos elegirlo. Hoy en día hay mucha gente de México que no puede ir a otras latitudes, específicamente, por ejemplo, la Unión Europea, los Estados Unidos o Canadá, porque se les aplicó una vacuna que no estaba autorizada o que aún no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud o por la Unión Europea o por Canadá o por Estados Unidos, porque no, la FDA de los Estados Unidos, porque no cumple con todas las pautas pertinentes. Ya saben que tiene que estar en la fase 3, que tiene que entregar toda la documentación, toda esa parte burocrática que muchas empresas sí hicieron,
que muchos laboratorios sí hicieron, otros no lo hicieron y presentaron la vacuna, se la ofrecieron a México y México la aplicó. Incluso hubo una o dos vacunas que simplemente todavía no estaban ni siquiera en la fase 3 y ya se estaban aplicando aquí a maestros, a adultos mayores, etcétera. Es decir, nosotros en México nunca tuvimos la libertad de elegir nuestra vacuna y tuvimos que estar esperando muchísimo tiempo para que se nos aplicara. Y también, en muchos casos, el tiempo que se tenía que esperar entre la primera dosis y la segunda, según fuera el caso, en algunos momentos se excedió. Acorde con la información que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecieron en unos cuadros que nosotros podíamos consultar por internet. Pero ya saben, ¿no? En nuestro gobierno, en nuestras autoridades, no fue necesario que nosotros lo conociéramos. Siempre el clásico mexicano, ay mira, ya se caducó hace 15 días. No, es nada más de referencia, tú puedes comértelo. Lo mismo, exactamente lo mismo aplicó con las vacunas. No, es solamente de referencia, es como para que no nos pasemos mucho. Para algo bien claro, este no es un episodio de queja, no es un capítulo de podcast donde yo me esté quejando. Tan solo quiero compartirles mi experiencia, mi visión, mi perspectiva de cómo fue atendida una pandemia y cómo está siendo atendida la pandemia actual. La actual es por mucho una de las pandemias más impactantes para el planeta entero, donde nos ha permitido ver cómo son nuestros gobernantes, cómo somos nosotros, porque también nosotros, al menos en México, hemos demostrado que tenemos muy poca empatía ya, que primero pensamos en nosotros, que somos muy irresponsables, aunque haya gente que sí sea responsable y que obedezca todas las pautas. Entre esta gente me incluyo yo. Yo sí respeto lo que dicen las autoridades. Y también me informo para saber si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Me permito discernir al respecto. Y precisamente en este tenor tengo la sensación de que en diversas latitudes, pero especialmente en el continente americano, se le ha dado un enfoque más político que de salubridad al tema de la pandemia, especialmente las vacunas y el famoso uso del cubrebocas. Me gustaría mucho que me dejaran en los comentarios la experiencia en el lugar del cual ustedes me ven o me escuchan y que me digan cómo fue atendida la pandemia. Es más, ¿cómo se sienten ustedes? Quizás ustedes son de la gente que dice que no le gusta utilizar el cubrebocas, porque también yo cuando lo he ocupado muchas horas en un día, me ha llegado mucho a doler la cabeza. No sé si es por la presión del cubrebocas en los oídos, en las orejas. No sé si el que me esté jalando me provoca dolor de cabeza o el estar respirando lo propio que estoy exhalando me está provocando que me duele la cabeza. No lo sé, o si sea psicológico el sentirme en encierro. De verdad, en los comentarios me gustaría mucho saber la experiencia que han tenido ustedes con esta pandemia o si acaso ya habían nacido o conocieron algo de la pandemia anterior de la influenza AH1N1. Pues bien, amables visitantes, aquí concluye este episodio del canal Memorias de un Tostonario. Les recuerdo que pueden buscarme en Google o directamente en mis redes sociales. Agradezco mucho la atención que me han prestado y espero que me visiten próximamente. Yo soy Héctor Ascanio y me despido. Hasta luego.